Lenguajes de programación para PLC. Ahora que conocemos la arquitectura y conexiones básicas de este tipo de dispositivos, debemos hablar de su programación. Pero para ello debemos recordar algunos elementos básicos de la comunicación. En cualquier sistema de comunicación debe existir un canal, para nuestro efecto será un cable de comunicación entre dos elementos, el equipo de cómputo, que será el emisor, y el PLC, que será el receptor. Lo digo a manera de ejemplo, puesto que en el caso de este tipo de dispositivos, también el PLC puede enviar información al computador. El canal entonces está definido por un protocolo de comunicación. Este protocolo puede ser uno de muchos, existen muchos protocolos en el mundo. No vamos a hacer énfasis en ellos en este momento. Solo les menciono uno como ejemplo, el Ethernet, que es la conexión más típica en nuestros hogares. Para conexiones de Internet es uno de estos protocolos, definido como parte del canal. Para que exista comunicación no solo debe haber un canal, tiene que existir un lenguaje común. Este lenguaje deberá entonces estructurarse o programarse en nuestro computador por parte del diseñador, que seremos nosotros, como una estrategia de control o como una solución a un problema de automatización y transferirse por el cableado a través del protocolo a nuestro PLC. Y será el PLC quien permanecerá en planta, estará en contacto con el proceso y realizará las acciones y el monitoreo que nosotros queremos. Entonces el lenguaje es sumamente importante. ¿Quién define los lenguajes? Básicamente están resumidos a través de la ISE o International Electrotechnical Commission, quien estableció 4 lenguajes iniciales, 2 de ellos textuales y otros 2 gráficos, y una quinta opción que se basa en un método francés que para nuestro ejemplo acá se denomina Sequential Function Charts, SFC, que será más una estrategia de programación que un lenguaje como tal. Entonces, dentro de los lenguajes los dividimos en dos ramas. Lenguajes gráficos, como su nombre se refiere a lenguajes que utilizan como tal iconos y que a través de ellos yo puedo establecer una lógica funcional. El más básico y común es el ladder. Es una lógica de programación basada en relevación, contactos en serie, paralelo, bobinas, pero que naturalmente se refiere a programación, no son elementos físicos. El segundo lenguaje gráfico son los FBD o bloques funcionales. Son compuertas con funciones definidas, representadas de forma gráfica, como aparece en este caso una AND, función AND. Y los lenguajes textuales, como el IL o instrucciones en texto, que simplemente utilizan unos caracteres definidos por la marca y me permiten hacer similitudes o analogías a las conexiones serie, paralelo o a los bloques, pero mediante instrucciones. Y por último, como lenguaje textual, el texto estructurado, que es un lenguaje más elaborado, más amplio, de pronto más típico de profesiones basadas solo en programación, como ingenieros de sistemas o programadores netos. Por último, el SFC, que puede uno denominarse un lenguaje, es una estructura de programación a base de bloques, etapas y transiciones que nos permite ya sea diseñar y modelar un proceso o como tal programar. Por esto se ha denominado en los últimos años como un lenguaje, aunque nació como una estructura de programación. Allí encontramos entonces los diferentes elementos y lenguajes que podemos utilizar para programar PLCs o controladores lógicos.